Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 4 de diciembre del año 2020. El día de hoy tenemos un tema por demás importante y necesario de tener conocimiento. El tema es trasplante renal en pediatría. Y este tema lo va a dar una experta, la doctora Mara Madeiros Domingo. La doctora Mara Madeiros Domingo es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es pediatra del Hospital Infantil, nefróloga pediatra del Hospital Infantil, jefa de la Unidad de Investigación y Diagnóstico en Nefrología y Metabolismo Mineral Óseo en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Cedemos la palabra a la doctora Madeiros. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Lara, por la invitación a presentarles este tema que, bueno, a mí me apasiona, ¿no? Déjenme, es que se cambian mis acá. Les voy a platicar un poquito sobre la enfermedad renal en los niños, cuáles son los factores de riesgo y ya después pasaré directo al trasplante renal, un poquito de historia, qué nos hace distintos a los niños de los adultos, los esquemas de inmunosupresión, las complicaciones, cuál es la situación actual y algunas recomendaciones que se hicieron en el seno de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. La enfermedad renal en los niños se define como un daño renal irreversible que puede progresar a enfermedad renal terminal. Tenemos un tiempo que debe de tener más de 3 meses de instalación y tiene alteraciones estructurales y o funcionales en el riñón, por ejemplo, que sea un solo riñón o un riñón en herradura, o que haya elevación de la creatinina, retención de ácidos o trastornos electrolíticos. Y esto es muy importante, que puede ser con o sin disminución de la tasa de filtración glomerular y que se acompañe de alguna de las siguientes: alteraciones en la composición de la orina o de la sangre, proteinuria, hematuria o retención de ácidos, alteración en los estudios de imagen, alteración en una biopsia renal, o bien cuando encontramos una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, aunque el paciente se vea como una rosa y el examen de orina no tenga absolutamente nada. O sea, ya el solo hecho de tener una tasa menor de 60 ya indica daño renal. A su vez, se va a clasificar en 5 estadios según la tasa de filtración y la magnitud de la proteinuria, que es como nosotros evaluamos, o digamos el factor de mayor riesgo para la progresión del daño renal. Entonces decimos que un paciente está en etapa 5 cuando la tasa de filtración es menor de 15 y requiere ya una terapia de reemplazo renal, sea una diálisis o un trasplante. ¿Cuáles son las causas de enfermedad renal crónica en los niños? Digamos que son muy similares en los niños que están en etapas tempranas que los que ya están en etapa terminal con diálisis o trasplante. Y la principal causa son las alteraciones congénitas del riñón y del tracto urinario, o CACUT, como nosotros se le dice por las siglas en inglés. Y después siguen las glomerulonefritis, las nefropatías hereditarias, el síndrome hemolítico urémico, las quísticas y las isquémicas. El diagnóstico o la prevalencia de estas enfermedades pues va a variar mucho según la edad. Si se diagnostica un niño en el primer año de la vida, pues tiene mayor probabilidad de tener alteraciones de riñón y de tracto urinario, o también conocidas como estructurales, mientras que en los niños de mayor edad va aumentando la prevalencia de las glomerulonefritis y de la esclerosis segmentaria y focal.
Existen varios factores de riesgo. Digamos que en los adultos las principales causas son diabetes e hipertensión, pero en los niños, pues el tener un familiar con enfermedad renal terminal, pues ya es un factor de riesgo. 25% de los pacientes que están en hemodiálisis tienen algún hermanito con también daño renal. Sabemos que la prematurez y el bajo peso al nacer también predisponen al daño renal, porque el número de nefronas va a depender del peso y las nefronas se forman hasta la semana 34. También el antecedente de infecciones de vías urinarias, sobre todo las pielonefritis, son las que son importantes. Sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus también ya nos está pegando en la infancia, desgraciadamente, así como la hipertensión arterial, los antecedentes de falla renal aguda, el uso de agentes nefrotóxicos, sobre todo pues antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, en fin, la lista es larga. Y se ha mencionado también a la pobreza con todo lo que implica como un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. El primer trasplante renal exitoso se llevó a cabo en 1954 por Merrill y Murray y fue exitoso porque se realizó en gemelos idénticos y no se necesitó inmunosupresión. Actualmente es el tratamiento de elección en pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal. Cuando no son gemelos idénticos, que es rarísimo que un paciente con enfermedad renal cuente con un gemelo idéntico, pues hay que dar algún tipo de inmunosupresión para inhibir la respuesta del organismo hacia un tejido extraño. En los inicios del trasplante, pues se daba incluso radiación de cuerpo completo con azatioprina y esteroides. Y el parteaguas vino en los años 80 con la introducción de la ciclosporina, un inhibidor de la calcineurina, en la terapia inmunosupresora. Ahí realmente es cuando se vino el boom en la sobrevida del injerto, ¿no? Y ya después salió otro inmunosupresor que se llama, también inhibidor de la ciclosporina, que se llama tacrolimus, que tiene menos efectos adversos. Se introdujo otro antiproliferativo en vez de la azatioprina, que se llama micofenolato de mofetilo, y así han ido saliendo nuevos agentes que han ayudado a ir mejorando la sobrevida del injerto. Actualmente es el tratamiento óptimo para los niños con falla renal crónica porque les ofrece mejor crecimiento y desarrollo, se corrige la anemia, se mejora la osteodistrofia renal, que no se quita, tienen menor estrés que en un programa de diálisis y a largo plazo, aunque el procedimiento quirúrgico es caro, mantener a un paciente con trasplante renal tiene menor costo que cualquier procedimiento dialítico. Existen muchas diferencias entre un trasplante en niños y adultos. Ya había mencionado las causas de la enfermedad renal crónica. Como los niños tienen más alteraciones de riñón y de tracto urinario, si son niños pequeños, muchas veces requieren cirugías urológicas previas al trasplante. Y como también tienen más glomerulopatías, pues tienen mayor riesgo de recurrencia. En relación a la respuesta inmune, los niños también, digamos que tienen menos CD40 ligando en los linfocitos T, entonces hay un aumento en las células dendritas tolerogénicas y tienen diferente respuesta de presentación antigénica y de proliferación clonal. De hecho, los niños menores de 5 años son los que tienen mejor sobrevida del injerto en todos los grupos de edad y mucho de esto se ha atribuido a la respuesta inmune y a que hacen con mayor frecuencia tolerancia. Sin embargo, los niños pequeños tienen más riesgo de los virus que nos complican el trasplante. Por ejemplo, con mucha frecuencia son seronegativos para citomegalovirus, para Epstein-Barr o para virus BK. Recientemente, pues nos llegó el SARS-CoV-2, que pues también ahora lo tenemos que considerar
para un trasplante renal, pero pues los niños, y sobre todo en esta etapa que todavía estamos confinados y no van a la escuela, donde adquieren el COVID es en el núcleo familiar. Lo importante de los virus de citomegalovirus, Epstein-Barr y BK es que la infección primaria puede afectar el desenlace e incluso desencadenar rechazo. Ya había dicho que los menores de 5 años tienen muy buena sobrevida, pero los adolescentes son los que tienen la peor sobrevida, ¿no? Entonces, solo rebasada por los trasplantes en personas de la tercera edad. Y esto es por se ha atribuido sobre todo a una mala adherencia. En relación a los medicamentos, por ahí alguien tiene prendido un micrófono, no sé si le puedan apagar. Si quieren, permíteme, si quieren apagar su micrófono, por favor. Existen también cambios en el manejo de los medicamentos, en la farmacocinética, en la farmacodinamia, por el desarrollo. Hay grandes cambios en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Estos cambios son muy importantes, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Y el otro problema que tenemos en pediatría es que no disponemos de formulaciones específicas para edad pediátrica. Entonces, el manipular las formulaciones de adultos en niños pequeños también mete una fuente de error. Entonces, de algunos medicamentos los niños pequeños requieren mayor dosis, pueden tener metabolitos activos, otras reacciones adversas y la toxicidad puede cambiar según la edad. En relación al acceso al trasplante, en el 2003 el Seguro Popular comenzó a cubrir el trasplante renal en menores de 18 años. Ahora el INSABI siguió honrando ese compromiso del Seguro Popular. El tiempo de espera para un O positivo es de alrededor de 5 años. Y esto es muy importante porque es la situación como está en México, que los órganos se asignan es a las instituciones según los diferentes programas de atención. No contamos con un sistema de puntaje para riñón como existe para hígado y no se asigna por compatibilidad HLA. Más bien, aunque hay una lista de espera nacional, pues la distribución es local y cada instituto o centro de trasplante pues maneja su propia lista. También recientemente han salido algunos incentivos para la procuración de órganos a través de la Fundación Carlos Slim, que muchas de estas cosas no sabemos cómo van a quedar ahora con este cambio de la gratuidad de la atención en los centros públicos. ¿Cuáles son los factores pronósticos en la sobrevida del injerto? Por supuesto, hay unos que son inherentes al receptor y otros al donador. Hay unos no inmunológicos, ya mencionaba la edad, los niños muy pequeños les va muy bien, aunque quirúrgicamente es más complicado el trasplante, la sobrevida es mejor, también puede depender de la enfermedad renal primaria. Hay enfermedades que tienen mayor riesgo de recurrir en el riñón trasplantado. Y hay algunos factores inmunológicos. Si un paciente ya tuvo un trasplante renal o si tiene anticuerpos anti-HLA, pues también tiene menor sobrevida ese injerto. En relación al donante, en México todavía la principal fuente de órganos son los donantes vivos, pero también tenemos los donantes fallecidos. Influye mucho la edad del donador. Digamos que a mayor edad hay más riesgo de fibrosis y de hipertensión. Entonces se prefiere que los riñones de muy viejos vayan para personas mayores, y en niños que son muy pequeñitos, que son donantes fallecidos, se ha planteado esto del trasplante en bloque, o sea, que se tomen los 2 riñoncitos en vez de uno. Y influye mucho también la causa de muerte, y dentro de las otras condiciones que pueden influir es el tiempo de isquemia, qué tipo de solución de preservación se utilizó,
el tratamiento inmunosupresor y la adherencia terapéutica. Ahí no metí lo de la calidad de la inmunosupresión, pero sabemos que también es importante. Tenemos algunas contraindicaciones absolutas de trasplante renal, por ejemplo, un proceso maligno activo, pacientes con hepatitis crónica activa, falla orgánica múltiple, pacientes que tienen pruebas cruzadas positivas, pues no se pueden trasplantar así porque rechazarían el riñón en el momento de despinzar los vasos. Esos pacientes tienen que ser sometidos a protocolos de desensibilización que son muy caros, o cuando hay un daño cerebral irreversible. Las relativas son la incompatibilidad ABO con el donante, enfermedad autoinmune activa con anticuerpos antimembrana basal glomerular, retraso psicomotor o trastorno psiquiátrico grave, la falta de adherencia terapéutica, falta de supervisión y o de apoyo familiar, o pacientes que son seropositivos para VIH-Sida, aunque hay programas, por ejemplo, nutrición, muchos, el centro médico tienen en adultos programas de donación para pacientes que son seropositivos, es decir, seropositivos donan a seropositivos. En relación a los niños, pues nosotros muchas veces nos enfrentamos con pequeños que tienen anomalías cromosómicas, síndromes genéticos o pueden tener fallas multiorgánicas con retraso en el desarrollo, pero que aún así la familia quiere y desea trasplantarlos. Entonces, cada caso se evalúa en forma individual por un equipo multidisciplinario y se tiene que considerar la sobrevida potencial de ese paciente. En el receptor que es menor de 15 kilos, el abordaje generalmente es transperitoneal y la anastomosis se hace a la vena cava y a la aorta. Y en el receptor mayor de 15 kilos, el abordaje es extraperitoneal y la anastomosis es a los vasos ilíacos. Los niños suelen recibir los órganos de adultos, o sea, tenemos pocos donantes fallecidos pediátricos, tienen mayor riesgo de complicaciones vasculares, mayor riesgo de presentar lesión renal aguda y descompensación respiratoria, pero aún así los menores de 5 años tienen la mejor sobrevida a largo plazo. En relación a los donantes fallecidos, tenemos que considerar que el primer trasplante que recibe un paciente, pues es el mejor, ¿no? Tenemos que tratar de darle el mejor riñón la primera vez, porque un niño lo más probable es que requiera un segundo trasplante en el transcurso de su vida. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con el tipo de riñones que seleccionamos para nuestros pacientes. El donador ideal es el que murió por trauma encefálico sin enfermedades previas y que los órganos se hayan obtenido después de la muerte cerebral, pero que tenga función cardíaca normal con ventilador. Hay algunos donantes de riesgo, pues aquellos que tienen falla multiorgánica, que cursaron con sepsis y les dieron antibióticos, que tuvieron estados mentales alterados o inexplicables, uso de drogas ilícitas, y hay que considerar qué función renal tenían y el gasto urinario. En relación a los donantes pediátricos, hay un mayor riesgo de trombosis con donantes menores de 20 kilos y ahí es cuando se plantea el trasplante en bloque, pero bueno, se ve según el tamaño de los riñones. Cuando se pone un riñón de adulto a un pequeño, la reperfusión de este injerto puede secuestrar hasta 300 mililitros, entonces el manejo transoperatorio es muy cuidadoso, entonces se debe de tener una buena presión venosa central de 15 a 20 centímetros de agua antes del despinzamiento y varía pues, según el paciente y el grupo de trasplantes si prefieren coloides o hemáticos. El lavado de la solución de perfusión del injerto puede producir hipercalemia e hipotermia. Si las anastomosis son a la aorta y a la vena cava, el despinzamiento reperfunde injerto y piernas y hay mayor riesgo de acidosis metabólica, entonces hay que administrar bicarbonato. Y el riñón puede producir volúmenes urinarios mayores al volumen circulante del receptor, entonces se requiere un balance hídrico estricto.
También en niños pequeños el órgano puede desplazar mucho al hígado, ocasionando dificultad para la ventilación. En relación a la inmunosupresión, se emplean algunos medicamentos que llamamos terapia de inducción, que se dan previo al trasplante o al momento del trasplante, y la terapia de mantenimiento. Están los que depletan células, como la timoglobulina, y los que no depletan células, como el basiliximab, que es un anti-IL-25. El daclizumab era también un anti-IL-25 humanizado, pero lo retiraron del mercado hace unos años, pero era muy bueno. Y de mantenimiento se tienen los esteroides, los antimetabolitos o antiproliferativos, que es la satioprina y el micofenolato de mofetilo. Como la satioprina tenía un riesgo pequeño de anemia aplásica, ahora se prefiere dar el MMF. Están los inhibidores de calcineurina, ciclosporina y tacrolimus. Están los inhibidores de mTOR y los bloqueadores de la coestimulación, como el belatacept. Idealmente se debe de individualizar el manejo de estos inmunosupresores según el riesgo de rechazo del paciente. Hay pacientes que tienen mayor riesgo, los que están sensibilizados por transfusiones o que han tenido trasplantes previos, los que están recibiendo un donante fallecido o los individuos de raza negra. Los de bajo riesgo son aquellos pacientes no sensibilizados, que tienen un HLA idéntico y que reciben un donante vivo. En relación a los tratamientos, pues en esta diapositiva se muestran el tratamiento según la época del trasplante. Este es del 96 al 2001, del 2002 al 2007 y del 2008 al 2013, que ya posterior a esto en realidad no ha cambiado mucho. Pero se puede ver que la combinación más utilizada en estos años es el uso de prednisona con tacrolimus y micofenolato. Entonces estos pacientes no reciben un solo medicamento, sino que reciben un régimen o un coctelito. Todos los inmunosupresores se consideran medicamentos de estrecho índice terapéutico. Algunos de ellos los podemos vigilar con niveles en valle, como son el sirolimus, el tacrolimus, el micofenolato, pero este monitoreo terapéutico no es suficiente para garantizar el éxito a largo plazo. Las guías sugieren utilizar una combinación que incluya un inhibidor de calcineurina y un agente antiproliferativo con o sin esteroides. El tacrolimus es el inhibidor de calcineurina de primera línea, que se debe iniciar antes del trasplante. Hay quien lo inicia un par de días antes o el día antes o al momento del trasplante, en vez de esperar a que baje la creatinina para iniciarlo. El micofenolato es el antiproliferativo de primera línea y en los pacientes de bajo riesgo que reciben terapia de inducción con basiliximab o con timoglobulina, los esteroides pueden descontinuarse en la primera semana del trasplante. Si el paciente no presenta rechazo, pues se va bajando progresivamente de forma rápida para llevarlos a la dosis mínima planeada en los 2 a 4 meses posteriores al trasplante. Si se dio un inhibidor de calcineurina, lo ideal es que se mantenga el inhibidor de calcineurina, y si se utiliza prednisona por más de una semana después del trasplante, es mejor dejar la prednisona que retirarla, porque hay muchos centros que tienen protocolos libres de esteroide o de descenso rápido de esteroide que favorecen el crecimiento. Sabemos que existen también muchas variantes genéticas que pueden afectar el desenlace del trasplante renal. Hay unos que están, estos polimorfismos en la biodisponibilidad de los medicamentos, ya sea en enzimas metabolizantes de fase 1 o de fase 2, es decir, o en los citocromos o en los UGT o glucurónidos o en los transportadores, o bien en el mecanismo de acción de los
de los medicamentos, como la inosine monofosfato deshidrogenasa, que es donde actúa el micofenolato, o bien en los efectos de los medicamentos, que pueden ser en quimiosinas, citocinas, factores de crecimiento, moléculas de adhesión, y recientemente se le ha dado mucha importancia a un genotipo del donador de la apolipoproteína L, porque en individuos de raza negra que tienen pues, una variante, se ha visto que pueden tener menor sobrevida de injerto, y en Estados Unidos incluso hay centros que utilizan o deciden a quién trasplantar según el genotipo ApoL. Nosotros en México hemos hecho algunos estudios en relación a los polimorfismos del citocromo P3A5, que es el que se encarga en buena medida del metabolismo de micofenolato, y se ha visto que los individuos de raza negra, 85% expresan esta enzima, mientras que los individuos caucásicos tienen esta variante asterisco 3, que implica un codón de paro prematuro, que los hace que la proteína no se exprese, ¿no? Entonces, son lo que nosotros llamamos metabolizadores lentos. Y los asiáticos, pues, están mitad y mitad. En este estudio, que incluimos 291 pacientes, niños y adultos con trasplante renal, pues los mexicanos se parecen mucho a los asiáticos, o sea, más o menos la mitad expresa el CYP3A5. Este es otro trabajo que es ver este genotipo y el tiempo en alcanzar los niveles terapéuticos de tacrolimus. Aquí están los que expresan el CYP3A5 y los que no expresan el CYP3A5 y la dosis de tacrolimus. El clínico pues va subiendo la dosis según los niveles, pero podemos ver que los sujetos que expresan, es decir, que metabolizan rápido el medicamento, tienen al mes una dosis mayor de tacrolimus, ¿no? Y esto es la diferencia en los niveles en valle, que a pesar de que tienen la dosis mucho más alta, pues no alcanzan los niveles de los que no expresan, ¿no? Entonces, generalmente a este tiempo de trasplante nos gusta tener entre 8 y 10 los niveles de tacrolimus. No hay diferencias en la creatinina ni en la tasa de filtración, pero sí en la dosis y en los niveles, ¿no? Aquí está la dosis a las 4 semanas, ¿no? Sabemos también que los niveles de ácido micofenólico, si bien es algo que no se hace en todos los centros de rutina, están relacionados con el desarrollo de anticuerpos antidonador específico. En este estudio que se hizo en Canadá con el doctor Guido Filler, pues lo que se vio es que los niveles de ácido micofenólico son mucho menores en los que hacen los anticuerpos antidonador específico en comparación que los que no hacen niveles de anticuerpos antidonador específico. Estos anticuerpos antidonador específico son los que se relacionan posteriormente con la presencia de rechazo, ¿no? Esto es por otro grupo, ¿no? La prevalencia y asociación de estos anticuerpos antidonador específico y la dosis. Entonces, la mediana de dosis en estos niños que tenían anticuerpos donador específico era de 600 miligramos por metro versus 370 por metro en los que no hicieron anticuerpos antidonador específico. En México tenemos la otra situación, que son las diferentes formulaciones. Todas las sociedades de trasplante, incluyendo la mexicana, la latinoamericana, la internacional, están conscientes de que el trasplante requiere medicamentos costosos a largo plazo y que pues es inevitable el uso de genérico, pero se insiste en que si un paciente
comienza tratamiento con un genérico, mantenga ese genérico la vida del trasplante. Desgraciadamente en nuestro país tenemos, pues a veces los pacientes cambian hasta 11 veces de genérico en un año. Y en este caso nosotros estudiamos la concentración contratiempo del Limustine, que es un genérico contra el innovador, que es el Prograf, y pueden ver que los niveles en valle son similares con las dos formulaciones, pero la exposición al inmunosupresor es muy diferente. O sea, el área bajo la curva es notablemente menor en los pacientes que reciben el Limustine. Y cuando se hicieron los perfiles de disolución, lo que se vio es que el Limustine es una capsulita muy dura que no se disuelve y por eso se mantienen niveles tan bajos tanto tiempo, ¿no? El área bajo la curva es muy diferente, pero la concentración, el trough level, que es lo que generalmente se usa para seguimiento, es la misma. ¿Cuáles serían las complicaciones del trasplante? Pues las infecciones por la inmunosupresión, el desarrollo de cáncer, rechazo del injerto, detención del crecimiento y alteraciones metabólicas. Las causas de disfunción del injerto, pues es el rechazo agudo, la nefrotoxicidad por los medicamentos, los mismos inhibidores de calcineurina son nefrotóxicos, infecciones, que recurra a la enfermedad original o que desarrolle una nueva, que haya nefropatía crónica del trasplante, que aquí es una fibrosis del injerto en donde participan muchos factores desde el mismo proceso inmunológico, hipertensión, hiperlipidemia, entre otras, ¿no? Aquí está la sobrevida del injerto de acuerdo a la edad del receptor. Y lo vemos me gustaría que se fijaran en la sobrevida pues, a los 5 años o a los 10 años, como quieran, ¿no? Pero la mejor sobrevida son los menores de 5 años y la peor sobrevida, bueno, después de los mayores de 65, es la de los adolescentes. Y la de los adolescentes es muy evidente desde los 5 años y esto lo atribuimos a la falta de adherencia terapéutica. En relación a la sobrevida y a la frecuencia de rechazo agudo por la época del trasplante, pues también sabemos que el arsenal terapéutico que utilizamos ha influido en mejorar esta sobrevida, ¿no? Digamos que en la época del 87 al 95, que serían las líneas azules, aquí tenemos en la línea sólida el trasplante de donante vivo y en la línea punteada el de donante cadavérico. Entonces, la sobrevida a 5 años era más o menos de 80%, ¿no? Para donante vivo, ¿no? Perdón, para donante vivo. Y en la época reciente, hemos logrado llevar esta sobrevida arriba del 80%, ¿no? A 5 años, lo cual me parece que es muy bueno. Y esto va de la mano con la incidencia de rechazo agudo del injerto. Antiguamente, pues lo común era que el 50% de los pacientes hubieran tenido ya un rechazo agudo en el primer año. Y ahora, en esta nueva era, con el nuevo arsenal de medicamentos, la incidencia es menor al 10%. Esto puede variar un poco de un país a otro y ahí yo sí creo que influye mucho esto del asunto del cambio de medicamentos. Estos son los datos del Registro Latinoamericano de Trasplante, que es un registro voluntario. De México participaban 3 centros y se tenían estos datos de 3,751 pacientes en todos estos países y los rangos de edad. Hay una gran variabilidad en cuanto al soporte financiero. Había países que tenían apoyo financiero completo. Venezuela
lo ponemos en rojo porque de tener el apoyo completo, les quitaron completamente todo apoyo. Y pues hay países que tienen apoyo parcial como el nuestro, ¿no? Donde buena parte de nuestros pacientes dependen del apoyo que les da el Seguro Popular o el IMSS o el ISSSTE o las Fuerzas Armadas, SEDENA o SEMAR. Esta es la edad del trasplante y las causas de la enfermedad renal, y podemos ver lo que se repite igual que con países del primer mundo, que a menor edad es más común la causa estructural, ¿no? Y a medida que avanzan, lo que sí es que en nuestros países hay mayor cantidad de enfermedad renal de causa desconocida, es decir, que ni siquiera se logró hacer una biopsia para eso. Y ese es el tipo de donante por país y por periodo. Hay países que han sido muchísimo más exitosos en poder conseguir donantes fallecidos, ¿no? Como pues, Brasil y Argentina, ¿no? Tienen excelentes programas de donación. Esta es la sobrevida de pacientes a 5 años, ¿no? Entonces, más o menos está alrededor del 80%. Varía, obviamente los de donante fallecido tienen peor sobrevida, y las causas de pérdida de injerto, que digamos aquí la nefropatía crónica es 18%, rechazo agudo 14%, trombosis vascular 18% y 17% de muerte con injerto funcionante, ¿no? Las causas de muerte, pues la principal causa de muerte fueron las infecciones, seguida de problemas cardiovasculares y después de neoplasias y otros, ¿no? Entonces, nosotros en América Latina tenemos un registro desde 2004, incluye la información de 70 centros en 17 países. La sobrevida de paciente injerto es similar a lo que se ha reportado en otros registros internacionales, pero la principal causa de muerte fueron infecciones seguidas de eventos cardiovasculares. Tenemos una plataforma electrónica disponible y esto está controlado por la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica. En México no contamos con un registro, pero en la casuística de nuestro hospital y de los centros mexicanos que han reportado al Relatrep, la causa más frecuente es desconocida. Y más que una edad específica para el trasplante pediátrico, los equipos quirúrgicos suelen pedir un peso mínimo, ¿no? En el Federico Gómez generalmente es de 10 kilos, pero se han realizado trasplantes en niños de 8 kilos. Y en relación a las causas de muerte, pues en realidad no cambian tanto alrededor del mundo, ¿no? Con nosotros hay más infección que en países de primer mundo, donde esto es en adultos, es principalmente muerte por enfermedades cardiovasculares. Este es un videíto que me pasó la doctora Ana Laura González Jorge, donde se ve el momento en el que despinzan los vasos y cómo comienza a perfundirse el riñón, que es el momento más glorioso en quirófano. Ahí se ve el pedículo vascular. Y ahora va a mostrar el uretero. Y pues también uno se pone muy contento en el momento en el que el paciente comienza a orinar. Ahorita se va a ver cómo comienzan a salir unas gotitas de orina por ese riñón. Si al momento de despinzar el riñón se pone negro, es un rechazo hiperagudo, ¿no? Pero ahí se va a ver cómo ya está mojando, ¿no? el uretero. ¿Cuáles son los puntos críticos que debemos de optimizar? No sabemos cuántos pacientes de la lista de espera son pediátricos. Es muy importante pues tener una certeza de la cobertura del trasplante y el acceso a medicamentos.
y cómo se asignan los órganos, que no se considera el HLA, no, en realidad no contamos con un sistema de puntaje, hay una gran variabilidad en el acceso y a los requerimientos de un centro a otro, y bueno, ahora además nos vino a complicar la pandemia COVID que detuvo el proceso de trasplante durante varios meses. Ya se han ido reabriendo programas, por ejemplo, hoy me decían que en Guadalajara ya han trasplantado algunos niños, ¿no? Pero pues sí ha sido un problema, ¿no? Se debería de dar prioridad al trasplante del paciente pediátrico y del adulto joven. Los niños deberían de recibir los mejores riñones porque deben de durar más tiempo. También lo ideal es que se haga un trasplante anticipado o prediálisis, que tengamos un sistema de asignación por puntaje, que se solicite distinguir en la información de la lista de espera los grupos de edad y los retrasplantes. Y también este punto es bien importante, los programas de transición del cuidado pediátrico al de adultos, porque esa es una etapa muy sensible donde cuando se envían a los niños para que los vean médicos de adultos es cuando más órganos se pierden, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si haya preguntas o comentarios. Entonces yo me tenía que presentar el 11 de abril en este... Adelante. ¿Quién tomó la palabra o alguien quiere tomar la palabra? Bien. En lo que se deciden, por lo que estoy entendiendo y con su excelente plática, doctora Mara Madeiro, creo que nos falta mucho trabajar en la cuestión de programación, selección, creación del puntaje, tener una lista nacional. En Europa, por ejemplo, los donadores, el 80% de los donadores son fallecidos y solamente un 20% de familiares directos. Proporción que es inversa aquí en México, en el que la inmensa mayoría, el porcentaje mayor de donadores es generalmente uno de los miembros directos de la familia. Casi siempre es la mamá. Sí, sí. Da la casualidad de que o es la más valiente o yo no sé qué es lo que pasa, pero la mamá es el donante más importante en México. Y bueno, yo quería comentar también de que como que la espera para ser trasplantado como que me suena mucho tiempo. Es muchísimo tiempo, doctor. 5 años. En otros países es muchísimo más rápido. Y esto es importante porque hay pacientes que entran en un protocolo de trasplante y cuando están en el protocolo mueren. O sea, de lo largo que es. Entonces, y estamos hablando de donadores familiares. O se quedan sin accesos vasculares, porque uno de los grandes problemas, bueno, afortunadamente se cubrió con el seguro popular lo de trasplante, pero pusieron la traba de que el paciente tenía que estar en hemodiálisis. Y eso es ridículo porque en niños se prefería la diálisis peritoneal. Entonces, en ese tiempo de espera, digo, en México tenemos una gran proporción de adultos con obesidad y con diabetes, entonces si los padres no podían ser donadores, pues se eternizaban los niños en hemodiálisis hasta que les caía un riñón, ¿no? Es un problema. Los tiempos de espera son más cortos para los otros grupos sanguíneos, porque pues hay menos pacientes, ¿no? Pero también hay menos donadores, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en México es el trabajar en equipo y padecimientos de gran complejidad, como en el caso de la insuficiencia renal, el diagnóstico oportuno, la especificidad del diagnóstico, el apoyo emocional, que también juega un papel importante tanto para el donante como el donador, y toda esta serie de cosas que se vuelven todavía más complejas porque una parte exitosa es un riñón que no es rechazado. Muy bien.
la manera de garantizar la mejor sobrevida, pues básicamente está sustentada en la dieta, en los medicamentos y en la forma de vivir. ¿Hay algún programa para ello dentro de los controles? ¿El Hospital Infantil de México tiene un programa para eso? Bueno, sí, siempre están orientados por una nutrióloga, ¿no? Pero pues es un hecho que los niños, al liberarse la dieta después del trasplante, pues muchos de ellos engordan o hacen síndrome metabólico posterior al trasplante, lo cual es un problema. Este, y pues se trabajó un tiempo con esto de los programas de transición, ¿no? Ahora yo he trabajado esto de los programas de transición más bien con los adultos jóvenes que llegan al Hospital General, ¿no? Que son referidos al Hospital General. Por aquí veo que alguien pregunta que si el INSABI incluye trasplante y se puede trasplantar desde un segundo nivel. Bueno, sé que con el INSABI, teóricamente las reglas deberían de ser las mismas que con el Seguro Popular, pero los centros de trasplante tenían que ser certificados para poder hacer trasplante pediátrico y que cubriera trasplante pediátrico. O sea, no aplica en todos lados, se tiene que demostrar que se cuenta con la capacidad de llevarlos a cabo, ¿no? Y quiero completar de que el Seguro Popular era básicamente un seguro, por así decirlo, un guardado en dinero para cubrir esas necesidades. En la creación del INSABI no existe ese fondo para enfermedades catastróficas y no tiene reglas de operación. Entonces yo creo que la confusión que tenemos ahorita es de dónde va a salir el dinero para hacer los trasplantes. Sí, esa es una gran preocupación, doctor, y sobre todo para la terapia de mantenimiento, porque estos pacientes pues deben de recibir tratamiento inmunosupresor a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, pero mencionó, doctora Madeiros, que el nivel socioeconómico pues es el más afectado con casos y todo, pero creo que en cierta forma el escapar de la capacidad del hospital y las estrategias de los médicos y mandar a un paciente trasplantado a un medio de muchas limitaciones económicas, pues es la desventaja, me imagino yo. La sobrevida es diferente. De, o sea, Por aspectos socioeconómicos. digamos que siempre y cuando tenga la inmunosupresión, yo creo que no debería de ser. Digo, sí hemos tenido, bueno, hace años en el infantil, recientemente no sé, pero hemos tenido niños de portada de Nifron con 300 cisticercos en el cerebro, ¿no? Porque por el medio socioeconómico, pues también se exponen a otro tipo de patologías, ¿no? Pero, pues, digo, si hay una buena disposición de la familia y del paciente y ganas, pues yo creo que eso en realidad es lo más importante, ¿no? Una de las dudas que me quedan es si existe un marco legal, legislativo, con respecto a la donación de pacientes cadavéricos. O Sí, sea, claro. Sí hay, ya no lo metí de cómo es la selección del donante fallecido, pero pues sí, se tiene que demostrar la muerte cerebral, tuvo que haber, o sea, lo ideal es que haya querido donar en vida, y por eso todas estas campañas que ha hecho el Senatra recientemente de dona tus órganos, baja tu tarjetita de donador, porque yo creo que lo más importante es que la familia esté sensibilizada de que la persona tenía intención de donar, porque cuando se presenta la desgracia de un fallecimiento prematuro que nadie espera si es el primer momento que escuchan la palabra de donación, pues la primera reacción de muchas familias es decir, no, no le toman nada, ¿no? Entonces, si es algo que se habló en el seno de las familias, es mejor. No sé si recuerda que hubo toda una intención como que de forzar la donación,
pero yo sí creo que en México ni siquiera estamos preparados, no tenemos los equipos de procuración. ¿Quién los va a ir a procurar? Es un grave problema, o sea, ahí realmente yo siento que el Senatra ha hecho un excelente esfuerzo, pero faltan muchos recursos para hacerlo, ¿no? Sí, creo que uno de los problemas que tenemos, no solamente en el trasplante, sino en muchas cosas que se hacen en México, es que no tenemos un sistema de información. O sea, lo que sucede en Veracruz se desconoce de lo que sucede en la Ciudad de México, se desconoce de lo que sucede en Chihuahua, y posiblemente con eso haya ciertos obstáculos para tener una lista nacional de donación o de quién va en esa lista. Y por eso es que es institucional. Veo que también están preguntando aquí el doctor Michel, si quiere usted leerla. Sí, pregunto si existe algún programa para detección oportuna y tratamiento preventivo a fin de conservar la funcionalidad del riñón nativo. Existe los esfuerzos de la Fundación Mexicana del Riñón con un programa que se llama KIP en adultos, que de hecho lo han hecho en varios estados de la República, y nosotros con el doctor Obrador hicimos un programa que se llama KIP pediátrico, con factores de riesgo específicos para niños, que son los que les mencioné. Entran niños con prematurez o con obesidad, ya llevamos más de 10 KIPs. Este año no hicimos por la pandemia y pues más o menos 25% de esos niños que tienen algún factor de riesgo se han detectado con enfermedad renal crónica en etapas tempranas. Pero no es un programa que sea nacional, desgraciadamente no es un programa que sea nacional. ¿Existe algún registro o algún estudio que compare los trasplantes institucionales de riñón comparados con los trasplantes renales en instituciones privadas? Son muy poquitos en instituciones privadas, doctor. No, yo no he visto ningún trabajo porque son pocos los trasplantes. El grueso se hace en instituciones públicas Muy bien. por el costo de los medicamentos, ¿no? Incluso hay algunos que igual se hacen en institución privada y luego van por los medicamentos al Sí. seguro, ¿no? Sí. Uh-huh. Y no solamente en cuestiones de riñón, sino en varias patologías que tienden a ser crónicas. No tenemos registro de pacientes renales y esa es una tragedia, pero pues así como no hay registro de cáncer y no hay registro de muchas cosas, yo creo que gran parte del problema es esto de la fragmentación de nuestros servicios de salud, ¿no? Uh-huh. Y tal vez dentro del primer contacto, una vez trasplantados, estos pacientes deberían de entrar a un protocolo de manejo ambulatorio, creo yo, no sé si existe o no, para garantizar que ese órgano se conserve lo más posible. Pues sí sería lo ideal, pero pues no, varía mucho la capacidad incluso de manejo y los desenlaces de un centro a otro, ¿no? O sea, no todos los centros pueden medir niveles, no todos los centros tienen todo el arsenal si el paciente rechaza o la posibilidad de hacer una biopsia del injerto si el paciente tiene disfunción o de detectar los virus estos que nos pueden complicar el trasplante. Entonces, pues sí puede haber una gran variabilidad de un centro a otro, ¿no? ¿Y existe un mecanismo, una asociación de trasplantados en la cual tengan una participación para la toma de decisiones o políticas con respecto de las decisiones de salud o partidas presupuestarias para trasplantados? Hay varias asociaciones de enfermos renales o que apoyan a enfermos renales. Digo, la misma Fundación Carlos Slim apoya, ¿no? Está la Fundación Ale que también apoya y ellos han hecho una gran labor de cabildeo política, ¿no? Para algunas de las decisiones que se toman en el país, pero pero no es que haya una sola, ¿no? Porque debo de... No siento yo que sea un gremio tan unido como, por ejemplo, los de los pacientes con VIH-Sida, ¿no? Que eso sí son mejor organizados, pensaría yo, como pacientes, ¿no? Bueno, se me ocurre pensar porque el paciente que es diagnosticado en el primer contacto y se pasa a un segundo nivel y llega a un tercer nivel para ser trasplantado, y ese paciente cuando se regresa a la comunidad,
pues el conflicto va a ser en el primer nivel. Surtir medicamentos, vigilancia de nutrición, de crecimiento y desarrollo, de comorbilidades. O sea, no existe un plan estratégico post-trasplante. Claro, sí, esos pacientes idealmente deberían ser vigilados por un equipo de nefrólogos y de trasplante. Mamá andaba con ganas de. Sí, ya me dijo. Ujú. ¿Qué quería? ¿Qué quiere, mamá? ¿Quiere Por ahí hay quesadilla? un micrófono abierto. Aquí veo otra pregunta, que si existe la posibilidad de seguir el paciente pediátrico cuando es dado de alta en esta área. Pues sí, se mandan a hospitales de adultos, ¿no? Eso es lo que se hace. ¿Pero quesadilla o Ujú. Pero nosotros ya no tenemos la información de ese seguimiento, ¿no? Sí. Hay alguien más que dice, el reto que tenemos a nivel institucional es el paciente sensibilizado. Esto hace prolongar su tiempo de espera para un trasplante y es algo que se presenta muy seguido en su población. Pues sí, desgraciadamente cada vez hay más pacientes sensibilizados que requieren o protocolos de desensibilización que son muy caros, o que se eternizan en los programas de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, ¿no? Pues muy bien. Estamos llegando al tiempo, doctor. ¿Algún mensaje, algún comentario final que quiere usted hacer? No, pues yo quiero agradecerle mucho, doctor, la invitación para dar esta plática, porque yo creo, bueno, que la enfermedad renal es un problemón que tenemos en nuestro país, y que pues debemos de atacarla por varios frentes, ¿no? Uno de ellos es el trasplante, el acceso al trasplante, y por supuesto el otro es la detección oportuna y tratamiento de la enfermedad renal para que los pacientes no lleguen a estas etapas terminales, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, doctora Lara Gracias. Cabellos, porque ha sido muy, muy bonita su plática, muy completa, muy inspiradora. Y quisiera hacer un comentario final de que el enfermo con insuficiencia renal está en un peligro de tiempo. El tiempo es lo que necesita, junto con políticas de salud que garanticen su atención, sobre todo para poblaciones desprotegidas, y crear un sistema que el paciente trasplantado pueda garantizar tener la mejor calidad de vida y sobrevida. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego.